debe tener este material. Entonces, esta es una fresa, ¿no? Esta es la fresa. El esmalte es el tejido más duro que tenemos, que tiene el celular. Solamente se puede abrir con una fresa diamantada, de diamante. ¿Ya? No se puede abrir con otra fresa. Entonces, solamente ya cuando, eso es cuando estamos hablando de un esmalte sano. Pero si es un esmalte ya callado, entonces es suave, es, ¿cómo se llama? Reblandecido, entonces ahí vamos a tener que usar otro tipo de fresa que no de carmín. Entonces ustedes verán, miren, una fresa diamantada, de diamante tiene que ser para poder cortar al esmalte. Aparte de tener esta consistencia, debe tener fluidez. Entonces, este material, al tener fluidez, entonces cuando utilizan ustedes su unidad, que es la lámpara, la va a endurecer. También tenemos acá el adhesivo. Ustedes ya van a conocer en estos días que vamos a ver la práctica, el adhesivo también es fluido. El adhesivo tiene una consistencia líquida y el otro es media espesita, o sea, media densa. ¿Ya? Entonces, y ustedes dirán, pero ¿para qué tengo de dos tipos? Ustedes ya han hecho en ciencias básicas los componentes del diente. Entonces, en uno de ellos tenemos los túbulos dentarios. En jóvenes el túbulo es amplio, es ancho. Por eso que la carie rapidito avanza cuando hay una carie en joven. No es como en el adulto que ya es más remineralizado y por lo tanto los túbulos son más estrechos, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a utilizar un adhesivo, entonces para los jóvenes no puede ser líquido, tiene que ser un poquito espeso, acuoso, ¿no? Denso, porque por los túbulos dentinarios hay conexión con la curva dental. Si ustedes colocan un adhesivo líquido, se va a llevar hasta la curva y lo ven en la mano, y de repente hasta se puede necrosar. Por eso es que se utiliza el adhesivo que es denso. Entonces, ya vamos aprendiendo la forma o la consistencia del material que vamos a usar. Por eso el adhesivo también es fluido. Luego ya ustedes ya estamos trabajando con estas pastas, ¿no? Esta es fluida y la otra es dura para poder manipularla, ¿no? Primero se toma con la primera pasta y luego con la segunda que es más fluida para tener, miren, ve, más exactito las piezas. Y esto se toma con qué cubeta? De acrílico, la que ustedes han hecho, ¿no? Debe ser flexible, flexibilidad. Ustedes tampoco puede ser muy duro, el material duro. ¿Por qué? Ustedes han visto a veces donde cometemos muchos errores, aquellos que son muy empíricos. Ustedes han visto desgastar las piezas a veces de las personas adultas, o sea, ya casi oficiales gastados que son bruxómanos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace el odontólogo? El odontólogo lo único que hace, se desgastando tanto, le ponen coronas de metal. Y eso es peor, porque le ponen corona de metal como es muy fuerte, el paciente es bruxómano, desgasta el diente de arriba. Entonces, en vez de recuperar, mejorarlo, cometemos errores ahí, hacemos iatrogenia, como se dice, ¿no? Lo que el profesional hace es iatrogenia. Entonces, debemos tener cierta flexibilidad. Ustedes van a ver que el esmalte, también su dureza es diferente a la dentina, y ustedes van a ver por qué. Acá, por ejemplo, los postes. Antiguamente a nosotros nos enseñaban el colado. Todo el poste debe ser hecho de metal. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando había una resistencia muy fuerte, el metal no resistía y se fracturaba el diente. El metal no se fracturaba, sino fracturaba al diente. Por eso ahora se utiliza bastante resina de fibra de vidrio, tanto para posteriores como para anteriores. Entonces, porque esto flexa. Entonces, cuando hay una fuerza de compresión resistente, va a flexar y no se va a romper, ¿ya? Tenemos también materiales de resinas. Ustedes verán, miren, esta es una clase 5. ¿Ustedes creen que acá esta resina debe ser bastante fuerte? No, porque no va a soportar fuerza de opresión. Entonces, en este tipo de resina se utiliza aquello que flexa.
Porque cuando uno arranca, ¿no? Con el pan, algo comes, arranca, sí, no vas a necesitar, pero sí va a flexar, ¿no? Entonces, si ustedes ponen acá una resina demasiado, con partículas orgánicas bastante fuertes, entonces, ¿qué va a pasar? A la hora de morder, eso se va a disparar, no va a flexar y salga, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que también tener en cuenta, que es la clase 5. Luego en tratamientos, acá también tenemos, este es un tallado, entonces acá es, va a estar cementando, esto es cemento, entonces está cementando una corona ahí, ¿no? Acá también eso es lo que le hablaba del desgaste, muchos cometemos el error de colocarle materiales más duros para poder que ya no desgaste el diente, pero el antagonista, el que no está sano, de repente arriba el antagonista lo estamos malogrando, ¿ya? Eso es hay que tener en cuenta. Y acá ustedes ya saben, este es un montaje, esto es yeso Paris, se supone que esto debe ser yeso número 4, ¿no? Porque ya es un, o sea, no, exactamente un modelo definitivo, ya no es una, entonces acá ya estos son partes cerámicas. Estas cerámicas también hay que saberlas colocar. A veces si voy a ponerme mi coronita de cerámica, pero si es un dulzómano lo despostilla, lo rompe. Entonces también antes de colocar ciertos coronas, ciertos materiales, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una buena historia clínica para que poder tener un buen tratamiento y al final un buen pronóstico. Si no, te va a estar tocando al mes o a los 15 días la puerta que se le rompió la restauración. Incluso hasta los pueden matar porque ahora hay abogados que se encargan de estas cosas. Entonces acá tenemos carillas, ¿no? Ustedes saben, hay carillas muy bonitas hechas de resina, pero el tiempo de duración es no mucho. Las que duran bastante son las cerámicas, pero las que mayor demanda tienen las resinas. ¿Saben por qué? Y no las cerámicas. Por el valor. Es el triple. Es muy caro, pero ternura y son bien bonitas. Acá también tiene que darte también cuando hacemos estos, por ejemplo, son férulas. Han tallado, visto el dientecito tallado del otro, entonces estos tienen que tener cierta rigidez. Estos son, cuando ustedes escuchan la palabra férula, es provisional. Acá ven también son férulas. Estas sí, ustedes ven acá que el precio de metal, estas ya son definitivas. Pero ustedes harían en la actualidad este tipo de tratamiento, a ver, ¿quién dice? A ver. ¿Harían este tipo de tratamiento? ¿Por qué? A ver. Porque acá estás, exactamente, acá estás desgastando y estresando. Y todo esto filtra, al final filtra. No hay nada. Entonces, ¿qué harías? Un implante ahora. Agarro y no. Lo único que hago es colocar un poste, un implante y listo. A los 3, 4 meses están colocándole subiendo. ¿Ya? Entonces, ahora hay tratamientos para no desgastar esas dos piezas, porque al final los microfiltra y a los 3 o 4 años, caries, está sacándole, de repente está para exodoncia, lo sacas y que se convirtió en una prótesis, ¿no? Y así el círculo vicioso, vas extrayendo, vas haciendo endodoncia, y al final, pero ahora ya hay tratamientos en los cuales para recuperar esta pieza, porque mira, este es a una premolar, la que no se debe tocar son los cañones. ¿Ya? Doctora, si hay reabsorción ósea, Ahí sí no puedes hacer implante. Por eso te digo, una buena historia clínica te da un buen tratamiento y un buen pronóstico. en ese caso sería entonces. Hay una resorción, ay perdón, le pondrían esto. Pero si hasta un diabético, también diabético tienen enfermedades periodontales, todo, nadie se atreve a tocarlo porque al final, ¿qué pasaría? Si tú lo tocas, sigue movilizándose las piezas con su enfermedad y te está denunciando. Nadie toca, le dan solamente tratamiento preventivo, su limpieza, su desastrato. Entonces en eso tenemos que tener bastante cuidado porque es muy difícil porque ya fue, si no se controla la diabetes, pero ya controlándose posiblemente pueda solucionarse su problema bucal. Por ejemplo, en pacientes trasplantados, ¿no? Hemos hecho un artículo en pacientes trasplantados,
manifestaciones bucales. El que está con problemas renales no puede tener ningún problema en la boca, nada. ¿Por qué? Porque esas bacterias pueden afectar a los riñones. ¿Ustedes saben cuánto tiempo de vida tiene cuánto tiempo de vida tiene un paciente trasplantado de riñones? 10 años nada más. No es para hablar, pero acá tenemos un docente que ha sido trasplantado de riñones y él mismo dice, ya estoy cumpliendo mi tiempo. ¿Verdad? Y ahorita lo vemos mal. Quizás ustedes no lo conocen, tampoco voy a decir el nombre, pero está mal. Entonces, 10 años nomás, tiene su trasplante de riñón. Ese es el tiempo de vida que ellos tienen. Entonces dice, resistencia a la compresión viene a ser la fuerza del acto. ¿Y dónde hay compresión? Las piezas posteriores, nada más. ¿Ya? Entonces, viene a ser una fuerza, el maxilar desciende y la mandíbula sube. Entonces, es resistencia a la compresión. Y ese es uno de los que, o sea, una de las propiedades mecánicas que ustedes pueden coger para poder hacer su trabajo. Dice, dos fuerzas opuestas entre sí, que actúan un material aproximándose sobre la misma. O sea, has restaurado pues tu pieza, ¿no? Entonces puede ser un material, ¿ya? Sobre la misma recta. No se va para el costado, sino es una recta, ¿no? Es el fenómeno de compresión de la cúspide antagonista sobre el material de restauración. O sea, en una está restaurada, el otro no, y cuando haces todo rectito, ¿ya? Entonces son fuerzas oclusales de compresión, o sea, estoy comprimiendo. A la hora de masticar también es compresión. Resistencia a la compresión, entonces vamos a ver los valores. Los valores de resistencia a la compresión para el esmalte y dentina son de Kraft. Estos valores, ustedes están viendo, tiene resistencia a la fractura, tanto premolares y molares, son de Philips. ¿Ya? La resistencia a la compresión del esmalte, mire, es 348 megapascales, la dentina 297 megapascales. ¿Y por qué es diferente? La vez pasada les expliqué. ¿Por qué el esmalte es más fuerte que la dentina? El esmalte es más remineralizado y la dentina no tiene tejido más orgánico. ¿Y por qué es lo que te facilita? ¿Cuál sería la función de la dentina? ¿Y por qué es más, su resistencia es menor que el esmalte? Muy bien, la palabra es amortiguar al esmalte. ¿Y cómo lo amortigua? A veces estamos comiendo y cortemos una piedrecita. Entonces, te asusta. ¿Y qué hace la dentina? Desciende, o sea, amortigua para que el esmalte no se fracture. Imagínate que si los dos estuvieran iguales, mastican y se rompen. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber resistencia a la compresión de la dentina y tanto del esmalte, para que no se fracture. Y esto nos sirve para poder escoger el material que vamos a utilizar. Miren lo que dice acá. Y la resistencia a la fractura de un diente natural puede servir como patrón mecánico para seleccionar la resistencia ideal de las resinas compuestas para los dientes. Esto no quiere decir de que en los posteriores debe ser más fuerte. Su resistencia debe tener más partículas inorgánicas. Mientras que en anteriores lo que yo necesito es más brillo, más estética, menos partículas inorgánicas, porque no necesito resistencia a la compresión. ¿Ya? Entonces, eso es el patrón que nos da, y siempre ustedes busquen así, que más o menos se parezca o que sea un poco más, ¿no? Pero no demasiado. ¿Ya? Y esta es la máquina para resistencia. Esto así sube y baja. Y esta es la muestra que se utiliza para medir la resistencia a la compresión. ¿Qué dice? Aplica una carga axial, prueba compresiva entre dos platinas de acero, con un desplazamiento de 1 milímetro por minuto, con una carga de 500 kilos. Una carga de 500 kilos. Este trabajo es un trabajo de tesis, ya he hecho en la UNI. Entonces, esta es la maquinita que tenía.
Y acá este es un reloj en la cual te marca la fuerza, ¿no? Entonces, pero esta máquina cuando ustedes salen te bota por kilos. O sea, acá no te sale megapascal. Entonces, para producir porque las unidades tanto de resistencia a la compresión se ven megapascal, entonces estos kilos los reduces a megapascales. Si es una regla simple, 1 kilo es igual a esto, me salió de repente 240 kilos, ¿cuántos megapascales son? Y ya sale ya tu unidad en megapascales, porque siempre piden en megapascales. Bueno, estos son los materiales que utilizan. Se utiliza este diapositivo, que lo puedes mandar hacia un tornero. Luego el ancho, el largo es 15 por 6 y el diámetro es de 5. Entonces se utiliza, se polimeriza todo y ya saca y eso es lo que se hace. Yo le estoy poniendo esto porque ustedes van a hacer este trabajo solamente con planteamiento de problemas, no les pido hacer todo el trabajo. Y otros métodos utilizamos resinas diferentes, así que cuando ustedes vayan a su trabajo y quieran trabajar con propiedades mecánicas, así más o menos se hace las muestras. Ustedes no sé si se han dado cuenta que los chicos entran al fondo a usar la lámpara para hacer su muestrita. Entonces ahí miden, llevan, yo llevo algunas veces. Y esta es la prueba que se realiza, pues, ¿no? Acá está, miren, ¿ves? Vamos a ver. Ahora andamos a otra propiedad mecánica, que es coeficiente de expansión térmica. El coeficiente de expansión térmica nos dice que es temperatura. Temperatura de calor, temperatura frío. Si es calor, se va a dilatar, ¿cierto? Y si es frío, se va a contraer. Muy bien. Entonces, coeficiente de expansión térmica. Dice, la expansión volumétrica cúbica es el aumento del volumen que experimenta un cuerpo cuando su temperatura se incrementa a grados Celsius. O sea, si yo incremento o pongo calor, se va a dilatar. Si pongo frío, se va a contraer. Cambios dimensionales en función a la variación térmica que ocurre en la boca. Origina espacio en interfase diente y los métodos. Ustedes han visto la muestra, todo se hace in vitro, ¿no? No en boca, no in vitro el material. Pero eso yo no lo puedo llevar a que esos resultados que me han salido me puedan servir para la boca. ¿Por qué? Porque esto está afuera, no está funcionando en boca. Pero hay un tipo, o sea, un procedimiento que sí podemos hacerlo, este material, como si hubiera estado un año en boca, se llama el termociclaje. Una vez que ya he hecho esto, lo llevo tanto al frío y al calor. 10.000 frío, calor, 10.000 ciclos se llama eso. Entonces ahí yo puedo decir que el material dura tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque he semejado esos 10.000 ciclos como si hubiera estado un año en boca. Entonces ahí, por eso ahora en las investigaciones ya no solamente hacemos, ya lo hacen afuera, pero eso no puedo extrapolar pues a la boca. Entonces, ¿cómo? Entonces es con el termociclaje. Entonces, son dos trabajos que salen ahí. Entonces, el termociclaje es como si hubiéramos tenido el material en boca, ¿ya? Y el coeficiente de expansión térmica, ustedes también, el único material que es bien parecido a la dentina de esmalte es el ionómero de vidrio, que después ya cuando hagamos cemento vamos a ver su compatibilidad, su biocompatibilidad. La amalgama, cuando esto, por ejemplo, hablamos de coeficiente de expansión térmica, cuando lo colocan. Ustedes han visto el acrílico, ¿no? Cuando hemos manejado el acrílico anterior, se calienta. Igualito el material también que colocamos en boca se calienta, abajo. Cuando le ponen la lámpara, se calienta un poquito. Entonces, cuando esto calienta demasiado, ¿qué va a pasar? Vamos a inflamar a la pluma. Pero, así, su coeficiente, acá tenemos la amalgama, metal, y este era el problema de primera generación, miren, 75 hacia la esquina 15 y 10, entonces se inflamaba pues eso. Por eso muchas veces cuando colocaron materiales empezaba a doler, a inflamar, esperábamos 15 días hasta que baje el dolor, ¿ya? Pero ahora ya no, ya está bien parecido, tenemos resinas que son bien parecidas. Entonces,
Hemos visto coeficiente de expansión térmica, dilatación y contracción. ¿Y qué produce esto? Despegue del material. O sea, ustedes tienen acá bien bonito el material de la roca. Con este coeficiente de expansión térmica, agua, consumimos bastante agua caliente, agua fría, helado, esto va, ¿no? Y esto es para el medio. Se contrae y ¿qué queda acá? Un espacio libre, que se llama la microfiltración. En ese espacio libre se van a microfiltrar los líquidos, las bacterias y todo lo demás. Y ahí empieza la variedad. Entonces, por eso le decía, la resina está considerada como un material restaurador definitivo entre lo que no sucede con el amalgama. El amalgama sí se oxidaba, formaba su halo de oxidación y sellaba bien. Pero lo sacan del mercado no porque sea un mal material restaurador, sino lo sacan por la mala manipulación del profesional, de los alumnos, en realidad, por el mercurio lo sacan. Antonio, esto van a ver cómo se contrae la resina. Miren chicos, vamos a ver un videito. Acá ya está ya con ácido adhesivo y lo estamos colocando la resina, ¿ya? Haz de cuenta que este es un diente. Estamos colocando la resina, afilándola, miren, ¿ve? Y ahora la luz. Miren la luz y miren, mira, ahí está la resina, la luz. Ustedes están colocando, ya está de cuenta que esta es la pared pulpar, o sea, la base de la cavidad. Y van a ver, mire, ve, cómo se va desprendiendo la resina de la base de la pared pulpar hacia arriba, mire. Y ya lo pusimos volteado y miren cómo se desprendió la base, ¿no? Y así es lo que queda en la restauración. Está bien bonitas todo, pero cuando ustedes la fotocolinizan se va desprendiendo esta miga. Por debajo. Por debajo. Entonces, ¿qué queda acá? Libre. Hay miga, hay la contracción, dilatación y baile. ¿Ya? Entonces, eso es lo que. Bueno, estos son los materiales que se utilizó para poder hacer el trabajo. Pásalo. Ahí. ¿Cuánto de vida tiene una resina? Te preguntan cuánto de vida tiene su resina. Te preguntan. Yo no te puedo decir cuánto de vida tiene. Primeramente, exactamente, depende cómo lo usas. Nos dicen que ya no podemos masticar demasiado fuerte. Depende de tu higiene. Depende del material que te puso. Depende de la técnica que te puso. Entonces yo no puedo decir cuánto tiempo puede. Pero sí se debe monitorear a los 2 años. Ya no sean examinar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber eso. Cuando así les pregunto, ustedes no digan, ya no han quedado 2 años, 3 años. No, porque de repente le duró más que, o sea, te equivocaste de colocarle la resina en clase 5, le pusiste una muy dura. Vuela y dice, doctor, pero usted me dijo que iba a durar 3 años, mira, a los 15 días se me cayó. Entonces, lo único que contesten ustedes, depende cómo lo usan, tu higiene, ¿cómo se llama? El tratamiento que le das, ¿no? O sea, tienen que ahí explicarle, porque si ustedes le dicen el tiempo, o también le puedo decir, ¿y cuánto tiempo te dura tu vida? ¿Cuánto calculas? Te quedan ahí, ¿no? Es como, yo no sé cuánto, mañana me preguntaron y muero, ¿no? Entonces, ustedes no contesten el tiempo que puede durar un material. Siempre le dicen, de acuerdo al tipo que. Miren, este es el termociclaje. Acá ustedes están viendo esta máquina, está en frío, sale, descansa, y acá descansa y el otro se va al hierro. Lleva el hierro. Acá, si es frío, 5 grados, resiste la boca del frío, 37 grados, que es nuestra boca normal, y acá 55 grados de lo caliente que resiste. Esto se llama hacer termociclaje o envejecer al diente. Si usted una vez restaurado, o sea, hacen en sus ¿cómo se llama? Muestras, lo ciclan, y eso lo llevan a investigar otra vez con su resistencia a la compresión, y ese es lo que ustedes pueden decir,
sí es buena la resistencia. Pues van a hacer varios por encima de que ustedes van a investigar. ¿Cuántas veces dijo que rayó por año? ¿Qué? 10.000 ciclos por año. Esto es el otro, ya hemos hecho 3. Resistencia a la condición, hemos hecho coeficiente de expansión térmica y este es microdureza superficial. Este es otro ensayo en la cual la microdureza superficial es la resistencia que tiene un material al ser rayado. Ustedes, un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen esos vasitos de plástico, o sea, van y compran y ven unos vasitos de plástico bien bonitos que parecen vidrio. Ustedes lo compran y con el uso que se hace se raya, se pinta y se le gusta tomar jugo ahí, se pinciona y hace más. Igualita es la resina. Igualita es la resina. Te pulen todo, pero con el tiempo se va cambiando de color. Entonces, especialmente aquellas resinas que no tienen muy buena estética. Entonces, por eso todo el material debe ser pulido. Entonces, una vez a esta la microdureza que le dan, o sea, el tiempo de vida debe ser pulida. Si no la pulen, queda rayado. Pero así a simple vista queda bonita todo, pero si ustedes lo ven con un microscopio electrónico, están todos rayados. Entonces, para poderlo poner bien liso todo, hay que pulirlas. Aparte, pulirlas para que no se adhiera a la placa también. Más rápido se adhieren, entonces por lo tanto la placa encuentra irregularidades y ahí se adhiere, ¿no? Entonces, este es el aparato en la cual tienen, ustedes han visto de repente esos tocadiscos de los abuelitos que tienen una agujita. Entonces, igualito, este también hace eso. Y si son bien resistentes, no te penetran mucho. Eso se llama el ser rayado, ¿ya? Y acá también, módulo de elasticidad. Cuando hablamos de módulo de elasticidad, de repente ustedes les han enseñado el módulo de Jung, en la cual tiene 2 tipos. Uno, el plástico y el elástico. Por ejemplo, tu lapicero, ¿no? ¿Qué hago yo? Este es plástico. ¿Y qué hago yo? Empiezo a doblarlo, ¿no? Aparte que se rompe, yo lo suelto. No lo trato de romper, sino lo doblo y como quedó deforme, ¿no? Pero si ustedes al guante lo jalan, vuelve a su estado normal. Eso es módulo de elasticidad. Cuanto más alto sea el módulo, queda deformado. Cuanto más bajo, es mucho mejor. Eso, no sé si ustedes han visto cuando el tornero te hace algo de fierro compacto, pero cuando se cae, se revienta. Pero ese es alto módulo de elasticidad. Cuando es bajo, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ver también. Y bueno, otra propiedad mecánica es a la tracción. Pásame tu brazo, Eso es. Jálame. Esto es. Son direcciones opuestas. Ya, ella me jala, yo la jalo. Ese es. ¿Ven? Fuerza 1 y fuerza 2. Eso también es muy importante. Son 2 fuerzas que actúan en el sentido opuesto y tienen que girar. Y acá tenemos, mira, ve, compresión, tracción, esto ya lo hemos visto. Y fuerza de flexión. La fuerza de flexión es cuando entonces se echen al suelo y levantes esto, se flexiona. También es uno de las. Acá lo ven. Fuerza de flexión. Sub y baja. ¿Qué tipo de fuerza? Ya hemos visto compresión, tracción, cizallamiento. Eso no. El cizallamiento se utiliza siempre para medir la resistencia de los adhesivos. El cizallamiento es como una guillotina, ¿no? ¿Qué hacían en la época? La guillotina metía la cabeza, te cortaba. Igualito acá, cuando ustedes quieren ver adhesión, colocan un material, por ejemplo, los brackets utilizamos, los pegamos con adhesivos y luego viene la máquina y lo pone, ¿no? Entonces, si resiste, unos van a resistir, otros no resisten, entonces el que resiste más es muy buen adhesivo. Eso es lo que es cizallamiento. Cizallamiento también es cuando cortamos un color con nuestro pepino, eso también es cizallamiento. Interna se desarrolla un cuerpo con respuesta a una fuerza total, que es tangencial a la superficie sobre la textura.
Vamos a ver esto también. Y esto, mira, esta es la, este es el tratamiento para la fuerza, sí. ¿Y dónde se utilizaría esa fuerza de torsión? ¿Ah? ¿Bracket? En brackets, ¿no? En lo que es ortodoncia, ¿ya? Porque ahí sí ya utilizamos la fuerza. O sea, veamos. Ahí está, fuerza de torsión. ¿Cuánto? Imprimimos. Y ahí, ya. Ahora lo que yo les quiero, le he pasado rápido porque les quiero enseñar a hacer cómo van a trabajar el tratamiento de problemas, así rapidito, ¿no? ¿Está bien o quieren irse? No sé, eso depende de ustedes. ¿Pasamos? Sí. Explique. Ahí hay uno de... Porque eso es lo que... Ahí está, planteamiento de problemas. Ya, entonces les voy a explicar cómo van a hacer este trabajo. Para hacer el planteamiento de problemas, yo por ejemplo, el planteamiento de problema, o sea, para ustedes busquen un trabajo de investigación que tienen que hacer, primero pensar, ¿no? Ideal, ¿qué es lo que voy a hacer? O encuentras un problema. Por ejemplo, mi problema fue que cuando yo me fui a hacer el Perú, solamente entré a mi consultorio, solamente que tenía un sillón hecho así artesanal, elementos para hacer extracción. Nada más. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces, la parte preventiva. Quiero para esto, este planteamiento lo hice para mi tesis de maestría. Cuando yo vine, o sea, ya, vi que no había nada, para hacer nada, ir al colegio, explicarle la técnica del cepillado. ¿Qué más? Hice los exámenes y vi que era el año 1931, no sé cuándo yo demasiado. ¿Qué pueden hacer ustedes? Entonces, al consultorio otra vez descubrí que había puretistas, esas cosas, pero no había página para hacer especialidades, porque hay un cemento calistático, ¿no? O sea, te ayuda a la inflamación, te quita la litosis, todo eso. Entonces, empecé a hacer eso. Pero ya después, ya cuando yo regresé, entonces me dediqué a hacer todo eso en todos los colegios, ¿no? Cuando yo regresé, empecé a hacer decía, ¿qué puedo hacer mi trabajo, no? Entonces, ya. Leí un artículo en el cual encontré al cemento y ionómero de vidrio. Entonces empecé a buscar toda la información del ionómero de vidrio, que era el cemento, y encontré que se habían hecho, recién había salido en el año 1980 el ionómero de vidrio, pero como no es como ahora que el internet te trae pues toda la información. Yo estaba acá en el 81, dije, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a buscar harta información y empecé a leer. Y habían hecho un trabajo en Zimbabue con la gráfica y habían utilizado el ionómero de vidrio como el material que en vez de usar el eugenato que dice, usaban el ionómero de vidrio. Pero ¿cuál era la principal propiedad de este material? Que era, hacía adhesión química con la estructura de tallo. Y si hace adhesión química, entonces había menos microfiltración. Entonces, ya listo, voy a hacer esa tesis. Pero para esto tenía que buscar más información, ¿no? Entonces, cuando ustedes busquen, o sea, esa idea, como se dice, se prendió la lucecita y que voy a trabajar con el número de vidrio, lo que yo hice allá, estando en San Francisco, en Ayacucho. Es cierto. En vez de eugenato usar esto, entonces empecé a leer y ahí había pues que se limpiaba todo el diente y luego de limpiarse se colocaba el material. Pero en eso ya habían descubierto algo de detector de caries. Entonces yo adicioné el detector de caries en mi trabajo. Entonces, el detector de caries es aquel que te indica si te has retirado toda la carie. Entonces ya, inicié un poco de detector y entonces para esto, ustedes cuando van a trabajar, ya, habían 3 calidades de ionómero de vidrio. Entonces, que eran especialmente para la técnica de tratamiento restaurativo a trabajar, o sea, en la cual usabas ni la luz ni el agua, o sea, la unidad convencional que tenemos, ¿no? Todo era manual.
Y escogí los, yo no me acuerdo que escogí el Ketamola Enzimig, el Ketamola y el Fujimoto. Ahora, los tres eran para hacer este tratamiento. ¿Y cuál de ellos era el mejor? Entonces, ahí donde viene tu trabajo de investigación. Allá, pero como son las piezas que más se caían son las molares, ¿no es cierto? Las tienes en la parte de atrás. Entonces dije, ya, tengo que hacer la prueba de compresión. De nada me va a servir hacer microdureza, porque el cemento no se hace, pero sí se puede hacer compresión. Entonces, ¿cuál de los tres será el mejor? ¿No? Entonces me acuerdo que yo ya había ingresado a MINSA a trabajar y utilizaba mucho el ionofil también para esta técnica, ¿no? Lo utilizaban como base, algo así. Y empecé a informarme más de su práctica de resistencia a la compresión. Entonces, ese fue mi trabajo que hice. Pero, ustedes se dan cuenta, y yo no empecé de frente con resistencia a la compresión, sino la parte general. ¿Qué es lo que dice la parte general? ¿Para qué me servía investigar estos 4 ionomero de vidrio? Era por la carie dental, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan ustedes ahí a describir? La carie dental sigue siendo un problema de salud pública. Pese a los esfuerzos, la odontología preventiva no ha podido controlar esta enfermedad en nuestra sociedad. Es algo generalizado. Eso es lo que ustedes, cuando van a hacer su trabajo académico, o sea, su trabajo que les estoy dejando, 2 o 3 rayitas generalizado, nada más corto. Es como decir, si van a trabajar resina, la resina es un material de mucha demanda, ¿no? Entonces, por su fácil manipulación, por su estética, por su costo-beneficio, ¿no? Pero tiene un problema, que es la contracción. Si vas a trabajar la contracción, entonces, ¿qué pueden hacer ese trabajo ahí? La microinteracción. O tiene un problema que no resiste mucho. ¿Qué tienes que trabajar ahí? Resistencia a la compresión. Y así van sacando, ¿ya? Entonces, ya hice mi parte general. Entro a la parte de América Latina. Dice, la situación en América Latina muestra una elevada prevalencia de esta enfermedad. El 70% de la población necesita tratamiento odontológico. De la parte general, bajo América Latina. Y luego, ¿a dónde ingreso? A nuestro país. ¿Qué dice? La salud en nuestro país es insatisfactoria. El riesgo de enfermarse es alto. El índice de crecimiento de la población con una estructura joven determina un aumento acelerado de demanda de los servicios. En realidad, pues somos la mayoría en esa época, que estoy hablando del año 2000 más o menos. Al haber este problema, dice, los pocos recursos del programa de salud bucal, la mala distribución, nadie quiere ir pues, a trabajar, haber estudiado tanto y para irse a un pueblito donde no hay luz ni agua. Nadie quiere ir ahí, ¿no? Quiere sacar un poco de dinero para buscar todos los gastos que hace. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? La mala distribución del personal asistencial hace que los habitantes dispongan de atención mínima y ocasional, ¿no? Una realidad cada vez más dramática es que la carie dental sea especialmente común entre la población marginada y pobre, donde la prevalencia excede al 90%. Yo acá estoy hablando ya de Perú, ¿no? Dice, el tratamiento restaurador, ya entro a la problemática. El tratamiento restaurador convencional requiere de alta inversión en equipos, un personal calificado y en muchas situaciones la ausencia de electricidad, presión de agua hace imposible el tratamiento recuperativo, lo que traería como consecuencia que las personas jóvenes pierdan su pieza dental. Ya estoy entrando a la problemática. Así se arma un planteamiento. Pero para armar esto tienes que buscar tus artículos, leer, todo eso. Dice, los materiales restauradores comúnmente usados como la amalgama, en esa época se usaba la amalgama, y resinas compuestas requieren de condiciones indispensables mínimas para hacer esa calidad, presión de agua, electricidad, etcétera, para poder ser utilizados ya sea por necesidad previa al diseño de las cavidades, ¿no? Ahí. Ya. Luego ya entro, miren lo que dice, la profesión odontológica, ya entro ya a tratar de solucionar el problema. La profesión odontológica, estando consciente de esta realidad, ha desarrollado nuevas técnicas y materiales que restauren adecuadamente las lesiones
que prevengan al inicio de nuevas alteraciones. Entonces ahí yo ya entro a hablar de material también, ¿no? Dice, en las últimas décadas introdujeron a la profesión nuevos materiales restauradores adhesivos, como les decía, el ionómero de vidrio es un material restaurador adhesivo, ¿no? Que hace adhesión química. Tiene mucha utilidad en la odontología restauradora, debido a sus excelentes propiedades clínicas, por su potencialidad adhesiva a la estructura dental, lo que permite una mínima destrucción también de tejido. O sea, yo retiro la calle nomás psicológica, ¿no? Sano. Sellado completo en los márgenes de restauración, liberación del flúor, también contiene flúor, coeficiente de expansión térmica y biocompatibilidad. Hemos visto que el coeficiente de expansión térmica del ionómero es muy similar a la del vidrio. Una de las limitaciones, ya entro a hablar del problema también. Una de las limitaciones del cemento ionómero de vidrio es su baja resistencia a la compresión. Yo, por ejemplo, hice algo que no, aparte de que investigué los 3 cementos, yo metí fibra de vidrio. Porque la fibra de vidrio en esa época, todos los materiales tenían fibra de vidrio. Pero al final la consecuencia era que microfiltraba más. Ese es el problema. Tú mejoraste la resistencia a la compresión, pero al aumentarle esta fibra de vidrio empezó a microfiltrar. No tenía una buena adhesión química. Entonces, por eso que es recomendado emplear en el sector posterior la cavidad sometida a fuerzas funcionales. Sería importante reforzar el cemento ionómero de vidrio con partículas de dióxido de silicio, que es la fibra de vidrio. Yo hice este trabajo, pero no solamente investigando las 3 resistencias del 3, sino les aumenté, aparte de que hice toda la resistencia, les aumenté fibra de vidrio. Entonces ya una vez que hago todo mi problema, ¿qué hago? El enunciado. Este estudio tiene como objetivo determinar si la resistencia a la compresión del cemento ionómero de vidrio, reforzado con partículas de dióxido de silicio, en forma de en la capa intermedia de restauración de clase 1, lo dice, disminuiría significativamente el problema de resistencia a la compresión y por ende aumentaría estadísticamente los valores de su resistencia a la compresión. Se efectuará este estudio in vitro, en probeta, rellenada esto ya, con ionómero reforzados con fibra de vidrio y no reforzados en la facultad de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en laboratorios materiales. Esto lo hice en la UNI. Para ustedes así lo mejor es hacerlo en entidad, pero ahorita pues muy caro cobra la UNI, una muestra de cobra, pero ¿cuánto está para muestra? Casi 5.000. Sí, muy caro. Bueno, yo tuve la suerte de que no me cobraron. Sí, de verdad, como éramos docentes, ahí no nos cobraron. Entonces, una vez hecho esto, ustedes tienen que hacer ya de dónde sacaron. Un poquito más para que ustedes tengan referencia. Pero para hacer esto, tienen que leer, buscar una, como te dice, que refina la luz para poder hacer. La marca que salió ganadora fue el cemento ionómero ACB. Sí, el cemento ganador, y como a mí en el MISA nos daba el ionofil, fui con mis resultados al MISA y le digo, ¿sabe qué? Yo he trabajado en eso, lo vieron ya, y empezaron a comprar los ACB nada más. Entonces, eso, claro que en esa época no había publicación, pero ahora sí hay. Ahora todos los trabajos que son buenos, los publicas, sale tu revista y todo tu artículo, ya. En esa época no había, solamente en el extranjero no se cita. No. Hay otra cosa, el tratamiento de problemas no se cita. Eso es lo que va a sacar. Se cita en la introducción. La introducción ya vuelves a repetir parecido a